Muy buenas noches nuevamente. Como les decía en el grupo de oración, el tema se los había escrito desde ayer, la fuente de agua viva y las cisternas rotas. O sea, cisternas rotas versus fuentes de agua viva. Vamos a ver qué es eso y qué tiene que ver eso con nosotros. ¿Por qué cisternas rotas y por qué agua viva? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra vida? Vamos a mirar entonces. Jeremías 2:14 dice lo siguiente, se las voy a leer en la Nueva Versión Internacional y después en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Cisternas rotas que no retienen o detienen el agua. En otra dice no retienen el agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Entonces habla de dos cosas malas que hemos hecho. Primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, mi pueblo ha cometido dos pecados en mi contra. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y luego ha cavado sus propias cisternas. Pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. Ahí está el mismo texto en dos versiones de la Biblia. Escoge el que te haya hablado a ti, pero dicen lo mismo. Ahí hay una foto de una cisterna, de las viejas cisternas o pozos que construían las personas en sus casas o fuera de sus casas en la ciudad de Jerusalén, en toda Palestina. Y el profeta se estaba refiriendo a esa situación, el profeta Jeremías. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Vamos a ver detalladamente algunos aspectos de este solo versículo, todas las cosas que podemos sacar de esta enseñanza tan hermosa, de que tenemos dos males, dos pecados, dos cosas hemos hecho mal. Una, dejamos a Dios de lado, lo abandonamos, lo apartamos de nuestra vida. Y lo segundo, en vez de Él, cavamos cisternas rotas para contener un agua que realmente no retiene el agua, ni siquiera nos calma la sed. Las cisternas en este versículo se refieren a aquellos depósitos subterráneos que los israelitas solían cavar en sus casas con el objetivo de capturar el agua de la lluvia. Ahí hay una foto y se resquebrajaban. Mire cómo se resquebrajan. La importancia de las cisternas y los pozos eran de suma importancia para los moradores de Palestina. Solían llenarse cuando el agua lluvia se deslizaba por los canales del techo directamente a la cisterna. De hecho, muchas personas ahora inclusive siguen haciendo eso, pero en canecas. Entonces ponen unas canecas y reciben el agua que sale, que baja de los techos para retener el agua. Pero esa agua es turbia, está enturbiada y está sucia por varios aspectos. Uno de los aspectos es que el polvo y la contaminación que hay en los techos pues se lava y cae al balde. Pero además de eso, el agua que cae de lluvia, sobre todo en las ciudades, es agua ácida muchas veces por la contaminación y la polución y todos los elementos que se echan en el aire, particulados. Entonces, agua puede ser dañina para la salud. Igual estas cisternas recibían el agua lluvia, pero además de eso que estas cisternas estaban mal construidas, se llenaban de lodo y el agua no era tan limpia ni tan pura. Su elaboración era importante, ya que si no era bien sellada, el agua se escapaba. Obviamente existe un contraste entre el agua de un pozo o de una cisterna y el agua fresca de una fuente que fluye constantemente. Muy diferente un agua que fluye constantemente en una fuente a un agua retenida en una cisterna, que inclusive pueden llegar animales, roedores que tienen bacterias, que tienen virus, que tienen cosas, insectos. Y entonces agua retenida no tiene la misma pureza de una fuente que fluye constantemente. En estos versículos Dios recrimina a Israel, porque en lugar de escogerlo a él, la fuente de vida de un agua limpia, permanente, constante,
escogieron el pecado que los condujo a la tragedia. Así el hombre contemporáneo busca la felicidad y autorrealización en las cosas de este mundo, rechazando la fuente de toda vida, que es Jesús. Los seres humanos buscamos y seguimos buscando y hemos buscado por siglos el contentamiento, la felicidad, la alegría en la autorrealización. Si yo les contara cuántos libros se escriben a diario y cuántos existen de autoayuda, de autorrealización, de superación, en este momento están de moda los coaching, los coach, están de moda un montón de, entonces ya los se llaman es que influencers y no sé qué es lo que influencian. Y entonces las personas están buscando la realización y atajos, buscando atajos. En Facebook está inundado últimamente las redes y que de unos cursos de angelología, de ángeles, y que si conoces el ángel de tu guardia y no sé qué, y entonces empiezan a hablar y le meten Biblia y dicen que la Biblia habla del ángel de tu guardia, que tienes que conocerlo, ese ángel te va a dar un número, ese ángel te va a dar la felicidad, te va a dar la riqueza, porque la gente no está buscando un Dios, la gente está buscando solucionar los problemas cotidianos. Solucionar las situaciones de la vida cotidiana, todas las situaciones de vida. Por eso no es raro entender, por eso la Biblia dice que mi pueblo pecó por ignorancia. Por eso también hay personas que llaman cosas todavía más ilógicas que uno dice, ¿por qué la gente recurre a eso? Y entonces uno va por el centro caminando por Junín o baja por el Palo o por todas esas partes y usted ve personas entregando unos papelitos y dice acto y regreso al ser querido, y entonces también la numerología, te doy el número del chance, y bueno, un montón de cosas. Y la gente paga para eso, que la gente está buscando al milagrero, al que solucione el problema, pero no está buscando a Dios. De hecho, a veces hasta la misma religión se vuelve un talismán y un tabú, porque la gente está, una cuestión esotérica, la gente está buscando soluciones. La gente no está buscando a Dios. No hemos entendido el evangelio. Está resumido en un solo versículo, el 33. Y lo repitió en el versículo 6:33 de Mateo. Y también lo había dicho Salomón 700, 800 años antes. Lo había dicho en Eclesiastés 12:13. Y casi que a las dos cosas es lo que el hombre no ha entendido. Jesús le dijo a las personas, después de que multiplicó los panes y los peces que lo seguían, les dijo, ustedes me siguen por el pan diario, por la comida, no porque hayan entendido nada. Ustedes quieren que yo les solucione los problemas y yo no vine a eso. Yo vine a traer otra esperanza, una buena noticia, y ustedes no la han querido recibir. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y les decía de dos textos, Eclesiastés 12:13 dice, ya hice todas las pruebas buscando el contentamiento en la vida, dijo Salomón, y lo busqué por todas partes y no lo hallé. Y les tengo una conclusión. No busquen el contentamiento en la vida, en las cosas de la tierra. Eso es vana ilusión. ¿Quieren encontrar la felicidad? Les voy a dar la clave. Lo único que el hombre debe hacer es honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y lo repite Jesús en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6, versículo 33 de Mateo. Dice, pongan toda su atención en el reino de Dios, en honrarlo, en hacer su voluntad, en obedecerlo, y todo lo demás les será añadido. En esos dos versículos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo, está resumido lo que Dios espera de nosotros. No busques a Dios para solucionar tus problemas. Busca a Dios para saciar la sed de Él, para saciar tu vida, para llenar tu vida. Y cuando tu vida esté llena de Dios, vas a entender lo demás. Y lo demás va a resultar por añadidura. Y a eso es que lleva esta enseñanza. Nada del mundo puede saciar nuestra alma. Nada. Repito, nada del mundo puede saciar nuestra alma. Salomón decía, no se cansan los ojos de desear, el corazón de pedir. No, el ser humano es insaciable. No hay nada que sacie el hambre del ser humano. Entonces, yo les quiero preguntar, para que se pregunten ustedes mismos. ¿Cuál es el agua que estás deseando?
¿Y cuál es la fuente de la cual estás tomando? Quiero preguntarles una cosa que me salió un avisito que mi internet está inestable. ¿Me están escuchando bien? ¿Aló? Sí, Ahora señor, sí, perfecto. todo bien. Ah, bueno, listo, gracias. Mire lo que dice, nada del mundo puede saciar nuestra alma. Vamos a escuchar a un hombre sabio. Dice la Biblia que es el hombre más sabio, que no hubo un hombre más sabio antes de él ni después de él. Y mire lo que dice Eclesiastés, Salomón. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que esto también carecía de sentidos. Salomón experimentó con los placeres de la vida, a ver si en eso se saciaba y si eso le traía felicidad al alma. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensar bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Entonces, claro, la alegría de estar en una reunioncita por un rato, tomarse unos vinitos, compartir, y eso es lo que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo, esos instantes. Pero sí saciará el alma. Ahora dice, también trate de encontrar sentido a la vida edificando enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Yo no estoy diciendo que no aspiremos a tener una casa bonita ni nada, pero no pensemos que esa es la felicidad, que en eso vamos a encontrar la felicidad, porque no somos dueños, somos administradores y eso va a pasar. Eso va a pasar. El puente pasado estuve en una finca con mi papá y mi mamá por allá en, ¿cómo es que llama eso? Bueno, por allá cerca de La Pintada. Y entonces, la casa principal, que nosotros no pudimos acudir a ella, sino la casita más del mayordomo, que era más pequeña porque éramos muy pocos. La casa principal nos permitieron entrar y tenía unos cuadros. Y decía que había sido construida hace más de 110 años, esa casa. Y estaba la foto del abuelo y la abuela que construyeron y vivieron esa casa. Le metieron toda la vida a construir esa casa. Y esa casa ya no es de ellos. Esa casa ni siquiera es de sus hijos, ya es de sus nietos. Y les quiero contar una cosa. Yo me ponía a pensar mirando esa casa y todos los detalles. ¿Cuánto esfuerzo le costó al Señor construir esa casa y a la señora? Y decían, mi casa, mire qué hermosura. ¿Dónde están ellos? Ya no están en esta tierra. Y ahí está la casa todavía, por la que tanto lucharon y se esforzaron. Ya no es de ellos, porque no somos dueños. Pues yo no vi que esa casa se la llevaran estas personas y estaban las fotos ahí. También traté de encontrar sentido a la vida edificando en enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Hice jardines y parques. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Tenía huertos, cultivos, flores y buscando la felicidad en todas esas cosas, Salomón. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas, y tuve todo lo que un hombre puede desear. Tuvo más de 1000 mujeres, 700 mujeres y 300 concubinas. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Tremendo, ¿no? Y aquí no está la conclusión. Porque cuando uno lee el libro de Eclesiastés, uno quisiera como cerrarlo y decir, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Pero cuando está terminando el libro, que es el capítulo 12, el último capítulo de este libro, en el versículo 13 dice, ya les dije todo el discurso, les conté todo lo que hice, todo lo que se puede hacer en este mundo. Y les quiero dar una conclusión. Mi conclusión es esta. Honra a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Tremendo, ¿no? Primero, nosotros cometimos 2 pecados. Vamos a ver cuál es el primero. El pecado de rechazar a Jesús, la fuente de agua viva.
el pecado de rechazar a Jesús. Dice, mi pueblo cometió 2 pecados. Uno de los pecados fue ¿qué? Rechazar a Jesús, rechazar a Dios a través de Jesús, que es la fuente de agua viva. Juan 10:16-9 dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, dijo Jesús. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Y no está diciendo el pecado de usted, está diciendo el pecado del mundo. Por eso el mundo está en tragedia. El mundo y todo su sistema no ha querido creer en Dios. No ha querido creer en el mensaje de Jesús. Se tapan los oídos, se hacen los locos y legislan y sacan cosas en contra del mensaje de Cristo. Y el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en Jesús. Israel había cometido entonces 2 males o pecados contra Dios. El primero es más que claro, abandonarle, dejar de seguirle, no creer en él. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, dice Jesús. La Biblia deja muy claro que es un gran pecador, es un gran pecado rechazar a Jesús. Ahora, tú tratas de crear una buena vida para ti mismo sin Jesús. Tú buscas tu propia fuente de placer y satisfacción. No vienes a Jesús, la fuente de agua viva para esto. Cada persona busca satisfacer su propia necesidad. Y algunos los hacen de diferentes maneras. Siempre los seres humanos vamos a nacer porque Dios nos creó con ese vacío. Nos creó con un faltante. Y ese faltante quería Dios que en el caminar de nuestra vida lo halláramos. Y ese faltante es Jesús. Para completar la obra en nosotros, necesitamos llenar ese faltante, ese vacío con Jesús. Pero algunos buscan saciar esa sed de algo que no saben no saben qué, pero saben que algo les falta. Y tratan de saciar esa sed en sus propios placeres y satisfacciones. Algunos no encuentran la vía de saciarlo y buscan entonces llenarlo con la droga. Otros con el alcohol. Otros con las fiestas, con la bulla, con la música, con el sexo, con las compras, con poseer, con tener. Otros se encierran a trabajar 24/7 como para disimular ese vacío. Y ese vacío sigue y sigue y sigue. Y siempre vas a morir con ese vacío si no lo llenas con lo que necesita llenarlo, con lo que ese vacío necesita, que es la fuente de agua viva que es Jesús. Pero trabajarás duro para encontrar otra manera de conseguirlo. Esto es lo que nuestro texto describe como cavaron o tallaron cisternas, buscando saciar esa sed. Hicieron cisternas, cavaron hoyos grandes para retener agua, para retener cosas que les dieran la saciedad que necesitaban. La palabra hebrea traducida cisterna también puede ser traducida como pozo, o podemos decir una olla grande de agua, algo para saciar lo que nos hace falta. Nos cavamos, cada uno se cavó su cisterna. El agua en esas cisternas era fea y contaminada. Con frecuencia estas cisternas se rompían y el agua se derramaba. Lo único que quedaba era el barro seco. ¿A cuántos el agua se les derrama, se les va por los dedos y lo único que queda en su vida es un barro seco? Trataron de retener el agua que cavaron, la cisterna que cavaron para retener esa agua, y esa agua no la van a retener. Pero el agua que Dios promete, como le dijo a la mujer de Samaria, de tu corazón brotarán ríos de agua viva. Nunca, nunca dejará de estar esa agua si buscamos el agua correcta. Dice Eclesiastés 1:14, mire todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. No hay nada de contentamiento en esta tierra, dice Salomón. El ser humano busca la felicidad y la satisfacción de su alma en las cosas que el mundo ofrece, como la diversión, la satisfacción de los deseos carnales, la fama inclusive. Sí, la fama, ser reconocido, ser aplaudido, porque hago esto, porque hago lo otro. El poder es otra manera de tratar de llenar los vacíos. Y hay personas que, como nunca tuvieron reconocimiento, entonces tratan de llenarla a través del poder, el dinero, etc. Si hay un hombre que alcanzó todas estas cosas, es Salomón.
el cual disfrutó de abundancia de bienes, placeres carnales, vino y licores, sirvientes, músicos, ganados, oro, plata y toda clase de tesoros. Pero al final de esto, ¿logró satisfacer su alma? No. Ahí inclusive me faltó, es una pregunta. Es un gran pecado no creer en Jesús. Es un gran pecado no creer en Jesús. ¿Por qué? Jesús te ofrece vida eterna y el perdón de los pecados gratuitamente. Hizo algo por ti y por mí, voluntariamente, doloroso, espantoso, doloroso para él, para su padre. Entregó su vida, como lo dice Filipenses 2:5 al 11, en la horrorosa muerte de cruz. Y lo único que tenemos que hacer tú y yo es venir a él para recibirlo. Lo único es recibirlo, no tenemos que hacer más. Él ya hizo todo. Pero en tu depravación pecaminosa no quieres venir. Los seres humanos no quieren dar ese paso de recibir ese regalo, por eso se llama gracia, porque es un regalo. Eres feliz de la manera que eres y crees que no necesitas a Dios. No ves ninguna necesidad del perdón de los pecados y la vida eterna. No, ¿para qué eso? Yo soy feliz como soy. El rechazar a Jesús es el pecado por encima de todos los demás que envía a los pecadores al infierno. La palabra de Dios dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. El que se niega a creer en Jesús, el que se niega a recibir a Jesús, será condenado, porque se le dio algo gratuito y lo único que tenía que hacer era recibirlo, pero no lo quiso recibir. Y entonces, si no lo quiso recibir, ¿cómo va a reclamar después, Señor, por qué no pude entrar? Si le dieron el boleto para ingresar y no lo quiso recibir. No fue que lo dejaron por fuera porque sean malos. No, te dimos el boleto de entrada y tú no lo quisiste recibir y vienes aquí sin el boleto. ¿Y cómo quieres entrar si no lo quisiste recibir? Lo único que tenías que hacer era recibirlo. Yo lo pagué y costó demasiado ese boleto. Costó la vida completa del mejor hombre que ha pisado la tierra, toda su sangre. Y lo único que tenías que hacer era recibirlo y no lo recibiste. Y vienes sin él aquí y me dices que por qué no te dejo entrar. No, Dios no es perverso. Dios no es malo como las personas que no conocen la palabra de Dios. Dice que Dios es el que tiene ustedes, que condena al ser humano. No, Dios no condena. El ser humano se condena solo porque no quiere recibir un regalo gratuito que Dios le quiere dar. No le echemos la culpa a Dios de nuestra falta de cordura. Si no crees en Jesús, serás condenado al infierno. No por Jesús, tú mismo te cierras la puerta, eres tú, no Dios. Pero ese terrible pensamiento no te conmueve. No estás convencido de tus pecados y no tienes sed espiritual para que tus pecados sean perdonados. No hay esa sed, ese deseo. Tienes una gran sed de toda clase de pecados en el mundo, pero no tienes sed de Jesús. Hay tanta sed de pecados que la gente hasta escribe canciones tontas y es que uno toca el cielo mientras está pecando. Imagínese la ridiculez del ser humano. Tiene una gran sed de toda clase de pecados en el mundo. Quieren disfrutar del mundo sin Dios. Dios quiere que disfrutes del mundo a la manera de Dios, con Dios. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso hace 3 enseñanzas anteriores que les hablaba de la iglesia de Esmirna, creo que era, sí. Les decía que tienes fama de estar muerto, pero tienes más fama de estar vivo, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, está muerto, aunque se vea vivo. El segundo pecado, ya vimos el primero, fue negar a Jesús, no recibirlo, dejarlo atrás, abandonarlo. Y el segundo pecado es cavar cisternas rotas que no retienen el agua. 2 pecados tengo contra mi pueblo. El primero, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, acabamos de hablar de ello, fuente de agua viva,
Y el segundo pecado, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Tú rechazas a Jesús y la vida eterna que Él ofrece. Y en vez de eso, tú buscas una vida mundana, pecaminosa. No buscas la vida eterna por medio de Jesús, la fuente de agua viva, pero buscas la vida que ofrece el mundo. Esa sí te interesa. Y con todos los placeres y todas las cosas. Fanáticos. Entonces es malo disfrutar de la vida, nadie ha dicho eso. Pero a la manera de Jesús. Con Jesús. Ustedes quieren ser Dios sin Dios, le dijo la serpiente. Esa fue la propuesta de la serpiente a Adán y Eva. Que coman de ese fruto para que sepan qué es lo bueno, cuál es el bien y cuál es el mal. Coman de ese fruto. Si usted, vea, ¿sabe qué? Si ustedes comen de ese fruto, serán como Dios. Lean y verá. O sea que le estaba proponiendo ser Dios sin Dios. Y Dios quiere que seamos como Dios, pero a la manera de Dios. Porque Él quiere que seamos como su Hijo, pero a la manera de Dios. Que encontremos la felicidad en el mundo, pero a la manera de Dios. Y nosotros buscamos la felicidad a la manera del mundo. Ahí es donde entendemos a Santiago cuando dice que no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios, y si lo piden a Dios no lo reciben porque lo quieren para sus propios deleites o placeres. Les estoy hablando de Santiago 4:1 y siguientes. Dice, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigas del mundo es ser enemigos de Dios? Todo el que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios, porque Dios ama celosamente el Espíritu Santo que ha puesto en cada uno de ustedes. Eso dice Santiago. Y en otras partes de la Biblia habla que la amistad con el mundo es separación de Dios. Y el mundo no es el planeta Tierra, el mundo es el sistema que el ser humano creó para alcanzar la felicidad, la alegría, la lujuria, el placer sin Dios. Por eso dice que el que es amigo del mundo, de ese sistema, es enemigo de Dios. Porque Dios quiere que encuentre la felicidad no en el mundo, sino en Él. Todo lo que el mundo ofrece es semejante a una cisterna rota. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Dios por medio de Jeremías recrimina a su pueblo, porque en lugar de buscarlo a Él, la fuente de agua viva, lo abandonaron y cavaron para sí cisternas rotas. Hoy el hombre se niega a recibir a Cristo. En lugar de ello, buscan la felicidad y seguridad en las cosas que este mundo ofrece. Pero todo lo del mundo es efímero y perecedero. Jesús habló de la diferencia que hay entre los tesoros del cielo y la tierra, donde estos últimos pueden perderse, mas de los del cielo son eternos. Jesús pone ese ejemplo en el Sermón de la Montaña. Vamos a leerlo. La diferencia entre los tesoros que la gente busca en el sistema mundial, en el mundo, donde está buscando sus seguridades, su felicidad, su tesoro. Y Dios dice, están equivocados, eso no es la alegría, esos no son los tesoros, esos tesoros se van a perder. Busquen el tesoro que yo les ofrezco. Mire lo que dice. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Y escuche el último versículo. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Donde tienes tu tesoro. ¿Cuál es mi tesoro? Ay, mi tesoro es tener una casa. Mi tesoro es tener un carro. Mi tesoro es tener plata. Mi tesoro es tener esto. Mi tesoro es tener esto. Y donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y si tu corazón está allí, entonces, ¿qué hay para Dios? ¿Qué parte de tu ser quedó para Dios? El Shema Israel de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y siguiente dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea que no puede haber un pedazo del corazón en los tesoros del mundo, porque ahí dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Si yo tengo un pedacito de mi corazón o la mitad de mi corazón o el 75% y algunos el 90, el 99% de su corazón en otras cosas y un 1% para Dios, estás más del otro lado que de Dios. Por eso esa canción, Sinceridad, dice, el Señor te pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Hable de tu corazón sinceramente y arregla con él tus cuentas frente a frente. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Algunas de estas cisternas, ya les hablé que hay unas cisternas que estamos haciendo cada uno de nosotros. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Vamos a ver algunas de estas cisternas. Vamos a ver, algunos pecadores llevan una vida de gozo y placer. Creen que eso va a satisfacerlos y darle sentido a su vida. Tratan de llenar todo su tiempo con cosas divertidas. Van a Las Vegas, se van de fiesta con sus amigos, van a orgías, beben, consumen drogas y miran pornografía. ¿Y qué queda? Quedan sin dinero, con una cruda y una pecaminosa insatisfecha lujuria por las mujeres y por las cosas del mundo. Y esa cisterna es la cisterna del placer. Qué cisterna tan tonta. Dicen, tengo que probar los pecados del mundo y descubrir lo que se siente. Otra canción tonta que me gustaba porque yo fui muy salsero. Hay que vivir la vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Oiga, es tan tonta la canción que dice que va a vivir de todos los placeres del mundo, que no se va a negar nada, que porque vive la vida, mira que se va y no vuelve, y que la vida es una sola y no sé qué, y hay que vivir de todos los placeres. Y después dice, yo voy a llevarle a San Pedro un regalito, o sea, va a sobornar a San Pedro, para que me deje salir cuando yo quiera a darme por la tierra un paseíto. O sea, él va a vivir de todos los placeres y cree que va a ir al cielo. Y además va a sobornar a San Pedro para que le dé la oportunidad de salir a la tierra, a volver a la tierra a seguir bailando y rumbeando. Ese es el pensamiento del ser humano y es tan ridículo el ser humano que escribe esas canciones y somos tan ridículos nosotros que las cantamos, las vivimos y nos alegramos con esas canciones que tienen todo menos nada de Dios. Esta semana que tengo una memoria USB, iba escuchando salsita cuando sonó esa canción y precisamente había ya preparado este tema y yo decía, qué tontería de canción. Y cuánto la canté y la gocé y todas esas cosas. Y qué tontería de canción. Y piensan que privarse de sus pecados sería un gran error. Dicen, no puedo perdérmelos. Eso es como decir, tengo que beber veneno porque no quiero perder la oportunidad de morir. Es como una persona que quisiera beber veneno para morirse. La gente sigue bebiendo el veneno del pecado porque no quiere perder la oportunidad de morir eternamente. Sigamos bebiendo de ese pecado, de ese veneno del pecado. Y está el antídoto para ese veneno. Tú viste ese veneno, ve, yo tengo el antídoto. Te voy a perdonar. Te voy a abrir la fuente de la misericordia y del amor. Y te voy a derramar fuentes de agua viva que te llena la felicidad. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:4, traicionarán a sus amigos. Mira hasta donde llegará el ser humano cuando se pervierte en el pecado. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Hasta allá llega el ser humano. Ustedes ven en las situaciones de las personas que llegan a tener el deseo del poder, que hasta los mismos hermanos los han mandado a matar. Traicionan a sus amigos, a sus padres, a sus familiares, son imprudentes, se llenan de soberbia, son los dueños del mundo y aman el placer en lugar de amar a Dios. ¿Y cuánto de nosotros hay en eso? Porque estamos hablando de las grandes ligas, pero en las ligas así que son pequeñitas, ¿cuántos de nosotros tenemos de esas mismas situaciones y nos creemos buenos y santos delante de Dios? Hay un texto en Hebreos 11:25, antes de leérselo, les quiero meter en contexto, porque Moisés tenía todo para vivir una vida de opulencia, de paz, de tranquilidad y vivir sin ninguna necesidad, porque aunque era hebreo, fue criado por una egipcia y era la hija nada más y nada menos que el faraón.
Moisés iba a vivir una vida de abundancia, de placeres, de riqueza. Y se negó a vivirla por agradar a Dios. Mire lo que dice Hebreos 11:25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, Moisés, a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado que le ofrecían en el palacio. Ese es un hombre que ha entendido el propósito de Dios. Pero pronto se darán cuenta de que los placeres del pecado son temporales. Dejarán de producir la emoción pecaminosa de antes. Es tremendo. Uno sueña con tener un carro y lo tiene. Y pasan los meses y ya pues como que, y entonces. Y quiere tener el mejor televisor y lo tiene y entonces. Ya no produce la misma emoción. Todos estos pecados le dejarán más insatisfecho que nunca. No tendrán paz interior, ninguna satisfacción. La cisterna rota del placer los dejará con el barro seco del descontento. Y luego está la muerte y el infierno. Esa cisterna rota no dejó nada. Dejó solamente lodo, pantano, soledad. Porque nada nos llevamos, no somos dueños de nada. Hoy está, mañana quizás no. La cisterna rota de la familia y los amigos. La anterior era la cisterna rota de los placeres. Esta es la cisterna rota de la familia y los amigos. ¿Cómo así, Héctor? Vamos a mirar entonces. ¿Está rota tu cisterna? Muchas personas tienen miedo de comprometer su vida a Jesús. Tienen miedo de lo que tu familia va a decir. Entonces yo tengo que satisfacer a mi familia, a mis amigos. Es que mi familia me dice, ¿y para qué buscas tanto de Dios? Tú tienes la posibilidad de ser tan feliz, de gozar de la vida, de tener esto otro. ¿Para qué se enreda tanto la vida con esas cosas? No. Y es la misma familia en amor. Tenemos miedo de que lo que vayan a decir nuestras familias. Y a veces caemos en esa tentación de lo que nos ofrece a través de la familia y los amigos, el mundo. Pero además de eso, voy a tener paz y plenitud si pongo a mi familia en primer lugar, dices. No puedo ir a misa de domingo porque tengo que salir con mi familia, pero tú estás con tu familia casi todos los días de la semana. Eso es solo una excusa para faltar a la iglesia y para idolatrar a tu familia. Porque cuando yo pongo a cualquier cosa por encima de Dios, se vuelve mi ídolo. Es amar a tu madre es bueno y correcto, pero ponerla arriba de Jesús es un gran pecado. Jesús dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Cuando yo pongo a la familia, a los amigos, a las personas por encima de Dios, no soy digno de Jesús. No, primero Él. Ay, pero Dios sí es acaparador. No. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que no sufras. Porque cuando pone las cosas y las personas por encima de Dios, vamos a sufrir. Nuevamente, la misma enseñanza de hace 8 días. Y seguimos con esto de las cisternas rotas, de no entender que lo primero en nuestra vida debe ser Dios. La cisterna rota de las riquezas. Esa sí que es una cisterna bien rota. Tú luchas y trabajas muy duro para acumular riqueza y hacerte muy importante. Y tienes gran opinión de ti mismo. Vamos, hombre, mira lo que has logrado, todo lo que tienes, como el hombre que se sentó y tumbó sus graneros viejos y construyó graneros grandes para guardar toda la cosecha y dijo y se sentó y dijo, disfrutemos, mira todo lo que tienes para vivir de sobra el resto de tu vida. Y le dice Dios, insensato, ¿cómo que el resto de tu vida? ¿Para qué acumulaste tantas cosas? Ahora mismo vienen a pedir tu alma y todo lo que tiene, ¿para quién será? Tremendo, ¿no? Tienes gran opinión de ti mismo, te sientes más y más orgulloso de lo que has logrado, pero Jesús dijo, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. No, la vida no se mide por lo que uno tiene. Y en otra versión dice, tengan cuidado en acumular cosas. La vida no consiste en las posesiones, en lo que tenemos. No, en eso no consiste la vida. Es un cliché que utilizo mucho en predicaciones hace muchos años, que Elías, y lo vuelvo a repetir, le pedí a Dios cosas para disfrutar de la vida y me dio la vida para disfrutar de las cosas. Las cosas no traen felicidad, es la vida en Jesús la que trae la felicidad. Y a veces nos presta a través de la vida en Él cosas para disfrutar, pero hay que entender que esas cosas son prestadas, son momentáneas, son pasajeras.
no deben ser nuestra fuente de seguridad y de felicidad. La cisterna rota de las riquezas. Las riquezas no te van a traer felicidad. En lugar de una vida abundante, tu vida será seca y amarga como el barro duro. Estás ocupado trabajando para cavar una cisterna grande para almacenar tu riqueza. Y se desgasta la vida, las personas, trabajando y trabajando para cavar una cisterna y llenarla. Y cuando tienen tiempo de mirar a qué van a disfrutar, ya no tienen salud, ya no tienen familia, ya no tienen nada, porque se preocuparon tanto por cavar esa cisterna que se olvidaron de todo lo demás. Pero algún día perderás tu riqueza, y no solamente tu riqueza, tu alma también. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? O sea, ¿qué ganará el hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Primera Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos dicen, no, la raíz de toda felicidad es el dinero. Sin el dinero no hay felicidad. No, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ah, pero venga, Héctor, estamos en la vida real. No me digas que no necesitas dinero para ser feliz. No. El dinero es un recurso, no es un fin, es un medio para tener cosas que pienso yo que me van a traer felicidad y que quizás me traigan una felicidad momentánea. Pero el dinero no debía ser el fin en sí mismo. El fin es Dios. El fin es Jesús. Las otras cosas vendrán por añadidura. Cuando tú te enfocas tanto en el dinero, se vuelve en tu ídolo, en tu Dios, y abandonas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso alguna vez te va a fallar. Te va a traer infelicidad y problemas. Y cuando ya tengas toda esa situación, vas a ir a llorarle a la fuente de agua viva y él te va a decir, por eso te estaba diciendo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Que me pongas a mí en primer lugar para que cuando todo te falte, me tengas a mí y no puedas sufrir, porque me tienes a mí, la fuente de agua viva. La cisterna rota de los aparatos modernos. Esa sí es una cisterna rota que hemos cavado sobre todo en los últimos tiempos. Muchos de ustedes tienen el impulso de hacer algo con estos aparatos en todo momento. Están enviando textos o Twitter, en Facebook, viendo bobadas todo el día, escuchando música, jugando en videos y todo el día ocupado en las redes sociales. Y hágale, y manden y vean 4, 5, 6, 7, 10 horas pegados, como ese aparato está pegado a la cara de ese señor. Después de desperdiciar toda la semana de esta manera, dices, no puedo ir a la iglesia porque tengo que estudiar. No tengo tiempo de entrar a un curso bíblico o orar porque es que no tengo tiempo. Porque nos absorbe todo el tiempo y es el mismo enemigo. Por eso me gusta tanto ese pasaje de 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Les ha puesto de todo para que no puedan ver la resplandeciente luz del Evangelio de Jesucristo, el verdadero Dios. Y le seguimos el cuento al mundo, al consumismo, a las cosas. Y esos aparatos modernos nos roban la tranquilidad, la paz, la alegría, nos llenan de un montón de vacíos. Es más, hay personas que su vida está cimentada y lo que conocen del mundo, en lo que leen en las redes sociales, que el 90% son noticias falsas, tergiversadas, manipuladas, porque lo único que buscan esas redes y toda esa información es conducir a las personas por donde ellos las quieren conducir. Y los seres humanos vivimos y nos alimentamos de eso. Pero además de eso, las redes sociales hacen que la gente se envidie, hace que la gente se hable mal una de otra, de que conozcan la vida privada de uno del otro, de que tengan problemas y situaciones, comentarios y termina la gente odiándose, fastidiándose, molestándose. Esa cisterna de esos aparatos modernos, qué horrible, qué horrible. Están muy ocupados con tus aparatos, pero no hacen nada importante. Tu mente no puede concentrarse en una sola cosa a la vez. No son ya la mente está tan ocupada de tantas cosas que no tienen forma de concentrarse. Tu mente siempre está distraída y no puedes concentrarse en escuchar los sermones y no puedes enfocarte en Jesús lo suficiente como para confiar en Él. Y lo más importante, que era buscar de Dios.
a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, a través de la meditación, a través de la búsqueda permanente. No tengo tiempo. Pero sí le dedicamos 4 o 5 horas a las redes sociales, a los aparatos modernos. Es una cisterna que nos cavamos nosotros, los seres humanos. La cisterna rota de la religión vacía. Aquí quiero ser muy claro. El que no entienda esto, pregúnteme antes de sacar conclusiones. No estoy hablando mal de la religión, estoy hablando de la religión vacía. Y la religión vacía no tiene una denominación, porque puede ser la religión católica que tú vives, vacía. La religión cristiana, evangélica que viven las personas, vacía. O cualquier otra religión. La religión vacía es la siguiente. Esta es la cisterna más triste y lamentable de todas. Eso es debido a lo que profesas ser y no es. Pretendes tener la religión del Cristo vivo, pero es la religión de ti mismo y de la muerte, porque es una religión acomodada a tus cosas. Es una religión que no exige. Es una religión de culto. Es una religión de rito, pero no es una religión que te lleve a una transformación, a una relación, a un cambio de vida. 25, 30, 50 años yendo a misa y confesando los mismos pecados y con los mismos problemas toda la vida, con la misma situación toda la vida. La persona que es alcohólica, dependiendo del alcohol, ve todos los días menos el domingo para ir a misa, pero toda la semana está en el alcoholismo, pero voy a misa y creo en Dios. Y le repito, eso es ateísmo práctico, creer en Dios, pero vivir como si Dios no existiera. Esa es una religión vacía, una religión sin Dios, una religión de culto, una religión de rito, pero no una religión que lleve a la salvación. Y me puede traer cualquier sacerdote, cualquier pastor, y creo y estoy seguro que estará de acuerdo conmigo. Esa es una religión vacía. Tu canto está muerto porque no tienes amor a Dios. No tienes amor a una religión y peleas y te la defiendes y peleas y yo soy católico y nadie me va a cambiar y yo soy cristiano evangélico y nadie me va a cambiar. Peleamos por eso. Tenemos amor a nuestra religión, pero no amor a Dios. Tus oraciones están secas y sin aliento del Espíritu de Dios porque son mecánicas, secas, costumbristas, repetitivas, sin sentido. Eso es porque no estás seguro de su existencia. Simplemente hay un molde y algunos hasta se atreven a maldar ese molde y se haga esta oración que tiene poder. No, tu testimonio no tiene vida. Estamos en una religión vacía y esa no es la religión que Jesús quiere. El pecado es mencionado sin ningún sentido de verdadera convicción. O sea, nos importa un bledo el pecado en esa religión que llevamos algunos. La doctrina de la Biblia se menciona con gran confianza, pero simplemente se menciona. Se menciona el qué, como le decía ya a unas personas de Alfa. Tenemos muy claro los qué, pero los cómo. ¿Cómo vamos a hacer para vivir esos qué que conocimos? Muy difícilmente. La doctrina de la Biblia, ay, qué rico, ay, sí, mire este versículo tan bonito, mire lo que dice la Biblia a mí, pero en la vida cotidiana es sin sentido. Tu religión vacía se supone que te llevará a través de los ritos sin conocimiento, porque algunos viven ritos ni siquiera conociendo qué significa el rito, por cultura o tradición, y crees que esto te dará la vida eterna. Y déjeme decirlo, no es así. No es así. No son los ritos, no es la religión vacía, es la relación con Jesucristo, el Dios vivo, la fuente de agua viva, el que sacia tu sed, el que sacia mi sed. Tira la basura a la cisterna rota de tu religión seca y vacía. ¿Cómo te ha ayudado? Ven a Jesús, la fuente de agua viva. Ten tus pecados lavados en su sangre y tendrás mucho que decir acerca de Jesús, que bendiga nuestras almas. Ese sí es la verdadera religión. Los pecadores hoy en día son igual que hace 2600 años. Rechazan a Dios en Jesús. Rechazan la vida eterna que Él ofrece. Eligen una vida de pasatiempos baratos y temporales, pero no pueden tener alegría duradera o paz de esta manera. Jeremías dio un símbolo para aclarar este punto. Él utilizó el agua como símbolo de vida. El agua es absolutamente necesaria. Sin ella morirás. Puedes vivir 2 o 3 meses sin comida, pero solo unos pocos días sin agua. El agua es fuente de vida. Dios nos da la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo.
Y Cristo habló a la mujer samaritana en el pozo de Salomón, en el pozo de Jacob. Le dijo las siguientes palabras hablando de él como agua viva. Mire lo que le dijo a la mujer samaritana. Ahí está Jesús hablando con la mujer de Samaria. Jesús estaba esperando a sus discípulos ahí. Esta mujer bajó a sacar agua y él le pidió agua. Y mire lo que pasa en ese diálogo. Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién con quiénes estás hablando, tú me pedirías a mí, yo te estoy pidiendo agua, pero si tú supieras quién te está hablando, tú me pedirías a mí, yo te daría agua viva. Le dice Jesús a la mujer, yo te estoy pidiendo un agua para saciar esta sed temporal, pero si tú supieras quién te está hablando en este momento, mujer, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Ella estaba hablando de una cisterna, de un agua emposada en una cisterna, y él está hablando de un agua viva que brota, un torrente que es permanente. Y le dice, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Entonces la mujer se quedó en la tradición. ¿Y cuántos se quedaron en la tradición de la religión? ¿Cómo va a ser mejor lo que nos están enseñando ahora que lo que nos ha enseñado por años y por años y por años? ¿Cómo nos puede ofrecer algo mejor? Es que hay un agua mejor que esa, que esos ritos, que esas religiones. No, habrá algo mejor. Jesús le dijo, hay algo mucho mejor, mujer. No lo conoces, te estás alimentando con un agua temporal. Jesús le contestó, cualquiera que beba de este agua pronto volverá a tener sed. Muy ligero. Y tiene que volver al pozo permanentemente. Pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. El agua viva que es Jesús. Solamente Cristo es la fuente de agua viva que sacia nuestra alma cansada. Esa es la única agua que tú necesitas para vivir se llama Jesucristo. Es la única agua viva que sacia nuestra alma cansada. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él es el agua viva. Lo único que puede saciar nuestra alma sedienta de salvación es Cristo mismo. En su encuentro con la samaritana, hace la diferencia entre el agua de un pozo, la cual se encuentra estancada, y el de una fuente donde fluye constantemente en agua fresca. Así de radical es la diferencia entre la vida que Cristo ofrece y la que el mundo da. Así de radical la diferencia entre la vida que Dios ofrece y la que el mundo da. La que el mundo da es una cisterna rota que no contiene el agua. La que Cristo da es una fuente de agua que salta para la vida eterna, una fuente que nunca cesará. Dios libremente nos ofrece a Jesús. ¿Estás dispuesto a aceptarlo, a recibirlo? Héctor, pero es que yo ya lo recibí, yo lo acepté de palabra, de voz, de intención, de los qué. Ahora, si aceptaste a Jesús, porque si aceptaste a Jesús, si acepté a Jesús, debo empezar a vivir de acuerdo al proyecto y a la propuesta de Jesús. Honrarlo, obedecerlo, seguirlo, ser su discípulo. Él es la fuente de agua viva. Él nos da el perdón de los pecados, la paz con Dios y la vida eterna. Jesús también trae una gran satisfacción a nuestras vidas. Podemos tener esta bendición ahora y por toda la eternidad. El agua del mundo es para un ratico. El agua de Dios es para ahora y para toda la eternidad. Pero los pecadores que lo rechazan se pierden de todo esto. Tristemente. Miles y miles de mujeres, de personas se van a una eternidad sin Jesús. Miles y miles.
todos los días. Conclusión entonces, nada de este mundo puede saciar nuestra alma sedienta de salvación, nada, de felicidad, nada. Todo lo que ofrece son cisternas rotas, pero Jesús es la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Primera conclusión. No hay nada en este mundo que sacie tu sed, solo Jesús. La segunda, este es tiempo de que como iglesia encontremos en Él la fuente completa de toda nuestra felicidad. En Él nuestra felicidad, de todo nuestro gozo, en Él, de toda nuestra salvación, en Él, de toda nuestra seguridad, en Él, de todo el amor que necesitamos, en Él, y de todo el socorro para cualquier cosa, en Él. Ese es el tiempo, no hay otro tiempo. Deje allá de buscar en el mundo, en las cosas, la saciedad de tu alma. Búscala en Jesús, la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Gracias, Señor, por esta enseñanza.